Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes. Cordial saludo para todos. Aquí, hermanos, nuevamente con ustedes, dispuesto para servirle a nuestro Dios, compartiendo la palabra, orando. Hermanos, siempre estamos en el propósito del Señor con esa disposición de servirle y de poder hacer las cosas de la mejor manera, poder agradarle a Él, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos, pues tenemos que hacerlo es para agradarle a Él, no para agradar a los hombres, no para agradarnos a nosotros mismos. Y que tenemos que hacer las cosas con excelencia, porque Él es un Dios excelente. Amados hermanos, yo quiero que oremos un poquito para iniciar la enseñanza, pues todavía tenemos allí una buena cantidad de peticiones, gentes que han llamado, se han comunicado de una o de otra manera para pedir oración, unos por sanidad, otros por diferentes problemas. Pero yo quiero, oremos un poquito, démosle gracias al Señor, pidamos su guianza, su dirección para ir a la palabra y luego paramos, como ya lo acostumbramos, un poco tempranito para orar por todas estas personas. Entonces, hermanos, oremos a nuestro Dios. Maravilloso Dios, bendito y soberano Rey de gloria. Oh Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de ti. Padre amado, sabemos, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, poderoso Rey del cielo, y que solamente tú tienes palabras de vida que darnos. Hoy venimos, Señor, delante de ti, poderoso Dios, lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, Señor del cielo, Padre amado. Lo hacemos con libertad, Señor, esa libertad que tú nos concedes, Señor. Queremos adorarte, Padre, queremos alabarte. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, lo que estás haciendo y lo que harás, Padre amado, con nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por hacer de nosotros, Señor, nuevas criaturas, por concedernos la bendición y el privilegio de poder entrar, Señor, en tu presencia, poder entrar en el trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, Señor. Aquí estamos delante de ti. Gracias, Señor, por este día que ya termina, por la noche que está comenzando. Y gracias por estar con nosotros, Señor, porque hasta aquí, Señor, nos ayudó Jehová, Señor. Podemos decirlo, Rey del cielo, Padre, porque así lo has hecho tú, maravilloso Dios, Padre amado. Cada día sosteniéndonos, Señor del cielo, sustentándonos con tu palabra de poder, proveyéndonos para todas las necesidades, guardándonos, Señor del cielo, del lazo del cazador, de la peste destructora, guardándonos de todo mal, de todo peligro, Señor del cielo, y colocando en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Maravilloso Dios, te amamos y te bendecimos. Yo te doy gracias, Señor, por esta bendición, este privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos que se conectan, Señor, por medio de esta red, Padre eterno de la gloria. Yo te ruego, Señor, que, Señor, un espíritu de sabiduría, Señor del cielo, un espíritu de discernimiento, Señor, de tu palabra sea derramado sobre cada uno de nosotros, que podamos entender tu palabra, que podamos entender tu propósito, Señor, y sobre todas las cosas que tu palabra pueda implantarse en nuestro espíritu, Señor, y que podamos, Dios de la gloria, ponerla por obra para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Toma control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo reprendo toda obra del diablo, todo poder de las tinieblas, toda oposición, todo estorbo, oh soberano Rey del cielo, y te ruego, Señor, bendito Dios, que seas tú, Señor del cielo, Padre amado, derramando bendición sobre cada uno de nosotros en esta noche, para la honra y la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la palabra. La semana anterior, creo que el jueves fue el último día que yo estuve aquí compartiendo con ustedes. Gloria a Dios. Y entonces mis hermanos, miramos un tema que fue el crecimiento y la decadencia de un líder espiritual. En ese caso tomamos como referencia a uno de los reyes de Judá, uno de los mejores que hubo, que fue el rey Asa, y vimos que Dios lo bendijo grandemente. Él fue un hombre de Dios, empezó haciendo la voluntad de Dios, empezó llevando el pueblo a Dios, acercándolo a Dios, a depender de Dios, haciendo reformas, destruyendo los ídolos, destruyendo toda la idolatría, lo que había, y que el Señor lo bendijo grandemente, le permitió levantar ciudades, hermanos, edificar ciudades, y le permitió vencer al enemigo cuando se levantaron los etíopes, un ejército mucho más grande que ellos, y él oró a Jehová, confió en Jehová, y el Señor les dio la victoria sobre el enemigo. Pero luego vemos que se levantó los mismos hermanos, digámoslo así, el pueblo de Israel, y entonces allí ya él no confió en Dios. Ya él no confió en Dios, sino que lo que hizo fue alianza con el enemigo, con los asirios, hicieron alianza. Entonces vimos cómo lo amonesta Dios por medio del profeta. Él lo que hace es que se airó en gran manera, se enojó, puso el profeta en la cárcel, oprimió a unos del pueblo, luego se enfermó de los pies, no buscó a Dios y murió. Ahí vemos que la decadencia espiritual. Bueno, yo voy a hablar esta tarde, les iba a hablar acerca de cosas por las cuales viene la decadencia espiritual, pero a última hora pues decidí mejor hablar de cómo permanecer firmes. Ese es el título de la enseñanza: cómo permanecer firmes sin decaer en la vida espiritual, porque hay muchas cosas por las que decae un líder. Miramos que, por ejemplo, Asa decayó, sencillamente no confió en Dios, y luego vino la ira, y luego terminó enfermo de los pies, yendo ante los médicos en lugar de buscar a Dios. Entonces vamos a ver mejor cómo permanecer firmes sin decaer en la vida espiritual, o sin decaer de la vida espiritual. Entonces vamos a verlo, hermano, porque es una enseñanza que es vital, hermanos, en la vida cristiana. Una enseñanza que es vital en la vida cristiana práctica, hermano, y es depender totalmente de Cristo para nosotros. Hoy en día, pues en el Antiguo Testamento aún no había venido el Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros somos la iglesia del Señor y tenemos que depender totalmente de Él. Una de las maneras de permanecer firme es dependiendo totalmente de Cristo. Entonces, un cristiano que quiere estar firme permanece, se alimenta y se fortalece de Cristo mismo, porque del Señor recibimos todas las cosas. Él nos ha dado todas las cosas. Tenemos que depender totalmente de Él. Entonces nosotros tenemos que saber que en el momento en que somos salvos, o en que fuimos salvos, cuando nosotros creímos y rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo Jesús viene a morar en nosotros, comunicándonos la vida espiritual de Cristo, y sus características empiezan a formarse en cada uno. Las características de Cristo, la vida de Cristo empieza a formarse. Y miremos en Juan,
Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 19, dice el Señor en su palabra: todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿A quién le está hablando el Señor Jesucristo? A la iglesia, a los nacidos de nuevo, nacidos del agua y del Espíritu, es lo que nos enseña la palabra. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y dice, porque yo vivo, también vosotros viviréis. O sea que en pocas palabras lo que nos dice el Señor es que nosotros vivimos por Él. Porque Él vive, así también nosotros vivimos. ¿Qué tal si el Señor no hubiera resucitado? Entonces no tendríamos vida eterna, no tendríamos salvación. Estaríamos esclavos del diablo, como estábamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Él, gracias a su misericordia, ahora tenemos vida nueva, vida del Espíritu, vida de resurrección en Cristo Jesús. Pero lo importante es que tenemos que permanecer. Recuerde que estamos viendo cómo hacer para no decaer, cómo hacer para que no venga la decadencia espiritual en el cristiano. Evangelio de San Juan, capítulo 15, capítulo 4 y 5, que dice: permaneced en mí. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces ahí vemos permanecer en el Señor. Verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está una verdad espiritual. Separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, sin el Señor no somos nada y no podemos hacer nada. Entonces tenemos que permanecer en mí. Comienza diciendo el verso 4, y yo en vosotros, hermano. Y habla que Él es la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y entonces los pámpanos, ¿quiénes somos? Nosotros. Ahora, ¿cuáles son los pámpanos? Son las ramitas allí donde se producen las uvas. Primero nace la flor, luego se va formando el fruto, hasta que llega a madurar y ser alto ya para cosecharlo. Entonces, permaneced. Y si nosotros vemos en Juan, texto muy conocido, capítulo 8, verso 32 también, dice: permaneced en mi palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ahí vamos viendo cómo es que podemos permanecer y avanzar firmes, sin desmayar, sin desfallecer, hermanos, sin desanimarnos. Es allí, agarrados del Señor, pegados de la vid, que recuerde que miramos que de Él, dependemos de Él, porque Él vive, nosotros vivimos. Si el Señor no viviera, no, tampoco nosotros tendríamos vida. Entonces miremos en Gálatas capítulo 2, verso 20, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Recuerde que la Biblia dice que nosotros hemos crucificado juntamente con Cristo. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, hermano. Cristiano, nacido de nuevo y que se esfuerza, que quiere perseverar hasta el fin, entonces ya no podemos vivir para nosotros mismos. Pablo nos lo enseña.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que ahora vivo en este cuerpo de carne y sangre, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, me amó y se entregó por mí, dice Pablo, y por todos nosotros, los que le hemos creído y los que estamos caminando con él. Se entregó por nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de vida eterna, sabemos que es algo que se nos dio, que ya nos fue dado, ya se nos dio. La salvación, la vida eterna en la presencia del Señor. Entonces, es algo, es un regalo, es una dádiva de Dios. El Señor mismo nos la dio, hermano. Mire que el apóstol Pablo, como dice él, nos enseña la palabra. Efesios 2, capítulo 8, verso 9, son textos muy conocidos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, o sea, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces allí vemos, hermanos, que la salvación es gratuitamente, es por gracia, no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, porque Dios sabe, conoce todas las cosas, sabe que los humanos somos dados a la vanagloria, a exaltarnos, bueno, todas estas cosas que nosotros conocemos. Entonces, por gracia. Entonces, esto es un regalo de Dios, hermano, y qué precioso, hermano, qué bendición. Saber que la vida eterna es algo que nosotros hemos adquirido porque nos ha sido dada, nos ha sido regalada, y que es un regalo de Dios, el creador del universo, hermano, y que nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de esa salvación, poder disfrutar en esta tierra, poder disfrutar en este mundo en que vivimos, por encima de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. Podemos deleitarnos, podemos gozarnos en la presencia del Señor, podemos disfrutar de las bendiciones que el Señor ya nos dio desde antes de la creación. Dice en Efesios también, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, hermano, en Cristo Jesús. Ya tenemos todas las bendiciones. Entonces, hermano, es un regalo completo, salvación con todas las bendiciones. Nos dice, sigue diciendo, hermano, que nosotros, por el hecho de estar en Cristo, somos partícipes de su vida, o sea, participamos de su vida, la vida eterna, que Él vino. ¿Por qué participamos? Porque Él vino a morir en la cruz, Él vino a entregar su vida, su cuerpo para ser molido y quebrantado, su sangre ser derramada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar desde aquí de esta tierra de la salvación, de la vida espiritual, de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 2, dice la palabra, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Que tiene al Hijo, tiene la vida. No está hablando de la vida natural, no está hablando de la vida espiritual, de la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto está hablando de vida eterna, de vida del Espíritu. Y en el verso 5, en el capítulo 5, 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero. ¿Quién nos ha dado el entendimiento? El mismo Jesucristo, Hijo de Dios, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es Jesucristo? En Él tenemos la vida eterna, en Él tenemos, y Él es el verdadero. ¿Por qué dice que el verdadero? Porque cada día se inventan otros Jesuses, no que haya otro, sino que ni otro evangelio, sino que muchos pervierten el evangelio, lo dice Pablo por allá en Gálatas. Entonces, hermano, es por eso que en el Nuevo Testamento, hermano, el apóstol Pablo hace un uso muy frecuente de la expresión en Cristo. En Cristo, nosotros leemos las cartas de Pablo y encontramos una cantidad de textos donde nos dice en Cristo. En Cristo es muy frecuente. O frases similares a estar en Cristo. Dice en la Biblia hay más de 200 textos donde nos hablan los escritos de Pablo acerca de en Cristo. Siempre está diciendo en Cristo, por ejemplo, para citar algunos. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En Cristo hemos sido bautizados. ¿Cómo fue nuestro bautismo? En Cristo Jesús. ¿Y cómo fuimos bautizados? En su muerte. Romanos 6:11, voy a leerle algunos textos, porque digo que son más de 200 los que hay. Y quiero que tengamos eso en cuenta, es en Cristo, pues estamos hablando cómo permanecer firmes, sin decadencia espiritual, sin desfallecimiento, no importando las circunstancias, no importando los problemas, venga lo que venga. Pues Romanos 6:11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Recuerda esta frasecita, en Cristo Jesús, Señor nuestro, vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Recuerde, porque Él tiene vida, porque Él vive, nosotros también vivimos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y dice, Señor nuestro. Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey, nuestro todo, hermanos. 8:1 de Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Los que estamos en Cristo Jesús. Se entiende, ¿no? Se sobreentiende que es que caminamos en su palabra, nos humillamos, obedecemos. No quiero decir que no pecamos, sí, porque todos pecamos, pero nos esforzamos, estamos allí cada día, esforzándonos ¿para qué? Para agradarle a Él, para estar en Cristo. Esa es la frasecita que yo quiero que tengamos en cuenta. En Cristo Jesús. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. En Cristo Jesús, hermano. La ley del Espíritu en Cristo Jesús es el que nos libra del pecado, de la muerte y nos libra, hermano, de todo lo malo. 8:39. Ahí si seguimos de largo ese capítulo 8 encontramos una cantidad. Pero quiero, porque no podemos leer todo eso, pero sí quiero leer unos cuantos para que tengamos eso muy en cuenta, que es en Cristo Jesús. 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelve y recalca, Él es nuestro Señor, Él es Señor nuestro. Romanos 9:1, verdad digo, en Cristo, verdad digo, en Cristo, dice el apóstol, no miento.
Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. ¿Cómo podemos hablar verdad? En Cristo. Lo que dice Pablo, verdad, digo, no miento. En Cristo. En Cristo. El más conocido de todos. 1 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. ¿Y qué más? Filipenses 4:13 dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Entonces, todo lo puedo, dice Pablo. Y también nosotros, y si caminamos, como dice el Señor, si andamos en Él, todo lo podemos, hermano. Todo. Cuando dice todo es todo. No son algunas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros, también es para nosotros, hermanos. Si nosotros también podemos, si andamos como el Señor exige, entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí, hermanos, son muchos, le digo, son más de 200 versos. Que se encuentra uno en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces es en el Señor, hermano. Yo quiero que tengamos bien en cuenta eso. Es en Cristo que nosotros tenemos que permanecer. A Él es a quien tenemos que, hermanos, adorar, a quien tenemos que creerle, a quien tenemos que obedecerle, a quien tenemos que adorar. Lógicamente, pues estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, que son tres personas, pero es un solo Dios. Y no olvidar que pues, a Dios nadie le vio, nadie le ha visto, pero es Cristo el que le ha dado a conocer a nosotros. Entonces nosotros tenemos que todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos para Dios, se debe únicamente al hecho de que estamos en Cristo. Ya miramos unos cuantos textos ahí. Entonces, todo lo que somos, hermano, somos nuevas criaturas, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, tenemos el privilegio, la libertad de servirle, de adorarle, de compartir su palabra, hermano, y todo, hermano, lo que somos, todo lo que tenemos. Hermano, si usted tiene, hablando, para que no nos vamos a las cosas de naturales, si usted tiene un don, si usted tiene un talento, si usted tiene una sabiduría, ¿de quién viene eso? De Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, lo que hacemos, si le servimos al Señor, si le podemos adorar, si podemos ofrendar para el Señor, todo eso, hermano, viene de Dios y lo podemos hacer porque estamos en Cristo. No es por otra cosa, no es porque nosotros seamos súper espirituales, porque seamos las mejores personas. En nosotros no hay méritos humanamente. Si algo hacemos, si algo tenemos, si algo podemos ofrendar, si algo podemos dar, hermano, únicamente es por el hecho de que estamos en Cristo Jesús. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, el que nos enseña, el que nos capacita. Bueno, entonces tenemos que depender totalmente de Él. Entonces es a eso que se refiere el Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6 nos habla cómo poder permanecer, cómo poder estar firmes en el Señor, en el ministerio, o en el camino, en la vida cristiana, porque no solamente la Biblia nos habla para los ministros, para los pastores, para los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los demás, no es para todos, porque todos hemos sido llamados a la vida eterna, a la salvación, y por ende se sobreentiende que al servicio también,
de una u otra manera tenemos que servir a nuestro Dios. Para eso Él nos llamó, para eso nos rescató, para eso nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y así lo enseña la palabra. Entonces vamos a mirar, hermanos, en San Juan, capítulo 6, vamos a ir al verso 47. Allí nos habla la palabra del Señor, el apóstol Juan, hablándonos acerca del Señor Jesucristo. Entonces dice, de cierto, os digo, perdona, el Señor Jesucristo narra, lo escribe Juan, pero dice, de cierto, son palabras textuales del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué viene la vida eterna? Por creer en el Señor. El primer paso es creer. Dice el 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma, para que el que de él come no muera. Este es el pan, está hablando de él, el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, yo soy el pan vivo. Es el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre, esto es eternamente. Hablando de eternidad, de vida eterna en la presencia del Señor. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Del mundo. Recuerde que Dios lo envió a él para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y la sangre de Jesucristo es suficiente para lavar el pecado del mundo entero, sino que algunos no creen, y ahí está el problema. Pero el Señor mostró su amor enviando a su Hijo a morir por todos los hombres, porque Él no hace excepción de personas. El problema está en el no creer, que son muchos los que no creen. Entonces seguimos mirando. Dice el 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermano, lo delicado que es. Está hablando ahí de la Santa Cena, la comunión con los santos, la comunión con el cuerpo de Cristo, la comunión con Él. El 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Miremosla, hermano, lo importante que es, el valor que tiene la comunión con el Señor, el participar de su carne y de su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él resucitará, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Oiga, venimos hablando de permanecer en el Señor, permanecer firmes en el Señor, en cualquier situación, hermano. No haya decadencia espiritual. Ese es el punto que venimos mirando, cómo hacer. Entonces es participando del cuerpo y de la sangre. El que come sangre, en mí permanece,
¿El Cristo? ¿Dónde está Cristo? Está en nosotros. Está con nosotros. Está con nosotros, hermano. Gloria al Señor. Dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Vivirá por mí. Acuérdese que venimos hablando. Es en Cristo, es estar en Cristo, es permanecer. Todos esos textos que hemos mirado, en la vid sin pampa no puede, en la vid no tiene vida, eso ya lo sabemos. Entonces vivirá por mí. Dice el verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, eternamente. Entonces ahí miramos la necesidad de la comunión, el apartimiento del pan, y vemos por qué la iglesia primitiva perseveraba en esos 4 pilares, hermano. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Son cosas que son indispensables, no pueden faltar en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Y es que queremos estar firmes hasta que el Señor venga a levantarnos o hasta que individualmente nos llame a la eternidad, porque Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de los tiempos, Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, lo que a Él le place hacer, Él lo hace. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, debemos, hermano, para estar espiritualmente vivos, ¿cómo tenemos que estar? En Cristo. Sabemos que estamos vivos espiritualmente porque Él mora en nosotros, porque su Santo Espíritu también, dice la Biblia que somos cuerpo, somos templo de su Santo Espíritu, nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu. Entonces ahora podemos ser santos. ¿Por qué? Porque Él está obrando en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a Él. Recuerde que ese es el propósito, hermano. Ese es el propósito del Señor. Nuevamente, volver a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Llevarnos a la medida, a la estatura de Cristo Jesús, el varón perfecto. ¿Y cómo lo hace el Señor? Morando en nosotros. Su Espíritu Santo también, siendo nosotros templo de su Santo Espíritu, permaneciendo en Él. Recuerde ese poco de versículos que leemos y que son mucho más. En Cristo, permaneciendo en Cristo. Sabiendo que todo lo que hacemos, tenemos, hermano, es en Cristo. Fuera de Él no somos nada, repito otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque Él está orando en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a Él. Cada vez nos parezcamos más a Él. No es que cada vez nos apartemos más de Él, no nos parezcamos más a Él. Entonces vamos a ver, hermanos, algunas manifestaciones del Espíritu que adquirimos, hermano, y que debemos adquirir por estar en Cristo. Por estar en Cristo, el estar en Cristo, en permanecer en Él, hermano, entonces como resultado vienen a nosotros unas manifestaciones, hermanos, del Espíritu Santo, que son características de nuestro Señor Jesucristo, que son parte de Él.
Gálatas 5, 22 y 23, ya conocemos todos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué está hablando? Del fruto del Espíritu. Y vemos allí 9 manifestaciones que nosotros tenemos que adquirir. ¿Y cómo las adquirimos? La única manera es de estar en Cristo. Estar en Cristo, permanecer en Cristo, vivir para Cristo, hacer la voluntad de Él, humillarnos delante de Él, despojarnos. ¿Qué dijo el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todas estas manifestaciones, este fruto del Espíritu que vemos aquí, debe estar en nosotros. Todas estas manifestaciones de ese fruto. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar en Cristo, vivir para Él, hacerlo todo para Él, hacerlo todo conforme a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, cuando todas estas cosas dicen que contra tales cosas no hay ley, hermano, no hay ley. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hay una diferencia. Hay una diferencia. Nosotros podemos adquirir este fruto del Espíritu Santo, estas manifestaciones. ¿Cómo las adquirimos? Estando en Cristo, hermano. Pero hay una diferencia entre nosotros y el Señor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la persona de Cristo Jesús, esas manifestaciones del Espíritu son intrínsecas, son parte de Él, son parte de su vida y son perfectas, mientras que en nosotros son derivadas, o sea, vienen del Señor. ¿Dónde las obtenemos nosotros? Del Señor, de estar en Él. Nos llegan, hermano, este fruto del Espíritu, estas manifestaciones, mientras que en el Señor son parte intrínseca de su propia vida, de su ser, y son perfectas en Él, hermano, nosotros las recibimos de Él y necesitan ser perfeccionadas. Ahora, ¿cómo? Supliéndonos constantemente de la fuente que es Cristo, de donde nosotros la recibimos, de Él, hermano. Le digo que es parte intrínseca del Señor y es perfecto porque, por ejemplo, el amor. Estamos hablando del amor, ahí tengo la enseñanza todavía para otra ocasión. Pero en el Señor el amor es perfecto, es parte de su naturaleza. La naturaleza del Señor es amor y es santidad y es ese amor perfecto, ese amor puro, ese amor santo. Entonces en nosotros las recibimos de Él y tienen que ser perfeccionadas cada día. Tenemos que ir perfeccionándose. Para hablar otro poquito del amor, que dice la Biblia que muchos, hermano, dice que el que teme, amor. Por ejemplo, ahora en este tiempo que estamos viviendo hay gente atemorizada, aún cristianos, atemorizados, no temor reverente ante Dios, sino miedo, hablemoslo pues así, temor de miedo. Entonces, temor a la muerte, temor a una cosa, temor a la otra. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que teme, en él el amor no ha sido perfeccionado, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso le estoy diciendo que nosotros recibimos del Señor, hermano, estas manifestaciones del Espíritu, pero tienen que ser perfeccionadas.
El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Hermano, pero ese amor tiene que perfeccionar. Es perfecto el amor del Señor. Pero nosotros tenemos que ser perfeccionados y todas estas cosas tienen que ser perfeccionadas en nosotros, hermano. Quiero que me haga entender en esta parte, hermano. No es difícil poder entenderlo. Todas estas cosas tienen que ser perfeccionadas porque es del mismo Señor Jesucristo que nosotros la recibimos y en Él todas las cosas son perfectas. Entonces Juan nos dice, hermano, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 17, dice, pues por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la gracia y la verdad. ¿Cuál gracia está hablando? Pues esa gracia salvadora, esa gracia por la cual nosotros somos salvos y que sabemos que sencillamente decimos, no, pues la gracia es de Dios, es el regalo de Dios, no, hermanos, son todas esas cosas que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él lo hizo por gracia, y nos toca leer la Biblia y darnos cuenta la obra del Señor Jesucristo y leer Romanos, ahí se habla mucho acerca de la gracia, pero no podemos detenernos en todas estas cosas ahora. Entonces la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la fuente por la cual fluye la gracia, la vida de Dios a nuestras vidas, hermano. La vida de Dios fluyendo a nuestras vidas y fluyendo en nosotros, hermano, a través de nosotros. Entonces, allí vamos avanzando, hermanos. Espero hacerme entender. Es sencillo. Entonces, ahora la pregunta: ¿cómo podemos en una forma práctica alimentarnos de Cristo? Porque Él es el que nos sustenta. Él es el que nos alimenta, hermano. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? De la misma manera como llegamos a ser participantes de Él, por medio de la fe. Ahí entra, hermano, a funcionar la fe. ¿Cómo podemos nosotros alimentarnos del Señor, obtener todos sus beneficios, participar de la vida de Cristo? Hermanos, por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es por la fe. Ahora, ¿qué quiso decir? La pregunta. El Señor Jesucristo, cuando habló de que Él era el pan de vida, hermano, y que solo comiéndole a Él podíamos tener vida eterna, es la pregunta. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo yo soy el pan de vida? Y textualmente dice, el que me come tiene vida eterna, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hermano, el Señor estaba hablando en este texto de depositar toda nuestra fe en Él y apropiarnos de Él en todos sus oficios. Porque el Señor, dice la Biblia, que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Entonces, ¿de qué nos estaba hablando allí, hermano? Que nosotros tenemos que apropiarnos de Él en todos sus oficios. Nosotros sabemos que en el Señor se manifestaron todos los ministerios, o sea, todos los oficios espirituales
espirituales, hermano. Él, hermano, es nuestro profeta, si nos lo enseña la Biblia. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Hermano, entonces nosotros por la fe en Él, la fe en su sacrificio, hermano, tenemos que apropiarnos de todos estos oficios del Señor Jesucristo y que son beneficios para nosotros, para que podamos crecer y perseverar, permanecer, hermano, sin desmayar, sin decadencia espiritual, es lo que vimos el jueves y que yo vengo dando es, hermano, la forma, a través de la Biblia, la forma, cómo poder permanecer firmes. Gloria a Dios. Cómo poder permanecer firmes. Dice entonces, así como el Espíritu de Cristo, hermano, entender esto, así como el Espíritu de Cristo vino a morar en nosotros cuando fuimos salvos, cuando creímos, cuando nos humillamos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, así como el Espíritu vino a morar en nosotros, comunicándonos de ese modo la vida de Cristo y sus características, las manifestaciones que acabamos de ver, el fruto del Espíritu. Esa vida y esas características son ahora desarrolladas y fortalecidas en la misma medida en que continuamos alimentándonos de Cristo por la fe, hermano. ¿Cómo se van a desarrollar, hermano, ese fruto del Espíritu? Para no hablar de características, hermano, de manifestaciones. ¿Cómo se va a desarrollar ese fruto en nuestra vida, hermano? Es, hermano, continuando, alimentándonos de Cristo por la fe. Cada día tenemos que alimentarnos del Señor. Recuerde que Él es el verbo, Él es la palabra. ¿Y cuál es nuestro alimento espiritual? Pues es la palabra, hermano. Es la palabra, alimentándonos. Y saber, hermano, que es por fe que podemos contemplar la gloria de Cristo. Es por fe, hermano. Recuérdese que por fe andamos, no por vista, hermano. Es por fe, no es por vista, sino por fe. Entonces, es por la fe que podemos contemplar la gloria de Cristo, su persona, su obra de salvación, su perdón continuo, porque Él nos perdona, Él continúa perdonándonos. Recuerde que Él es nuestro abogado. Si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Santo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces su perdón es continuo, sus oficios como profeta los sigue ejerciendo el Señor. ¿Cómo? Revelándonos la verdad de Dios. ¿Cómo nos la revela? ¿Dónde está la verdad de Dios? En su palabra. La palabra es la verdad absoluta de Dios. Pero ¿cómo nos la revela el Señor? Por la comunión con el Espíritu Santo. Acuérdese, 1 Corintios, el capítulo 2. Ya nos habla el apóstol Pablo hablando de la sabiduría de Dios, cosas que uno vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, y que el Señor nos la revela por la comunión con el Espíritu, nos la revela por su Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como profeta, revelándonos la verdad de Dios, ¿verdad? Tenemos que escudriñar la palabra, lógico. Tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que orar, entrar en el secreto, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, entrar en el secreto de Dios. Entonces,
como sacerdote, hermano, todavía ejerce su ministerio sacerdotal, intercediendo por nosotros ante Dios. Aún Él intercede. Y como rey, teniendo pleno derecho de gobernar nuestras vidas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hermano, pues permitir que Él nos revele su verdad. Él está disponible, nos toca a nosotros disponernos. Hermanos, escudriñar su palabra, entrar en oración. Señor, no entiendo esto. Señor, enséñame. Y Él lo hace, hermano. Él lo hace. Él es nuestro intercesor, que tenemos que ir ante Él. A entregarle, hermano. Él conoce todo, pero nosotros tenemos que hablar con nuestra boca, confesar con nuestra boca. Hermano, nuestra necesidad, nuestras necesidades. Y como rey, teniendo pleno derecho para gobernar nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que reconocerle como rey, humillarnos, sujetarnos a su voluntad, permitir que Él sea reinando en nuestra vida. No es que Él es mi rey, pero yo hago lo que quiero. Él es mi rey, pero yo hago lo que me provoca. Yo me voy para donde se me antoje. No, cuando uno tiene un rey, tiene que sujetarse a una nación donde es gobernada por rey. Todo el mundo tiene que sujetarse. Cuanto más ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí vamos viendo, hermano, todas estas cositas para poder estar firmes en el Señor y creciendo cada día, porque recuerde que tenemos que llegar a la medida, a la estatura de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo constantemente con los ojos de la fe, recuerde, todo esto es por fe. Contemplamos su majestad. ¿Para qué contemplamos su majestad? Para adorarle. Para adorarle. Su santidad y bondad. Para imitarle. Mano, es cosas que sencillas y que están ahí en la palabra y que nosotros muchas veces leemos y leemos y leemos y, hermano, y no captamos las verdades espirituales que están allí. Contemplamos su majestad para adorarle, su santidad y bondad para imitarle. Sed imitadores de Cristo. Tenemos que imitarle a Él. Pablo tuvo la autoridad de decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque ya sabemos quién fue el apóstol Pablo, cómo fue su entrega, cómo fue su vida. Entonces, y su redención para agradecerle. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, saber que fuimos redimidos, que fuimos comprados a precio de sangre, que Él entregó su vida, que Él derramó su sangre preciosa para que nosotros tengamos salvación, para que nosotros pudiéramos ser redimidos, o sea, comprados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermano, esa vida que Él nos imparte, nos impartió ya, en nosotros se fortalece y se desarrolla, es lo normal, tiene que fortalecerse y tiene que desarrollarse la vida de Cristo en nosotros. De lo contrario, entonces estaríamos, hermano, perdiendo el tiempo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de el Señor. Ahí vemos, hermano. Todos, por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor.
Hermano, ¿cómo la miramos? Perdone que yo sea tan insistente con esto, es hermano, perseverando, es permaneciendo, estando en el Señor, estando en Cristo, hermano, obedeciendo, haciendo lo que Él manda. Ahí es de la única manera, hermano, no hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, cuando la mente, nuestra mente, es llena de pensamientos de Cristo, o sea, su palabra y de su gloria, cuando el alma se adhiere, o sea, se apega a Él, a quien, a Cristo, es que el problema más grande nuestro es con el alma, porque el alma no se convierte. Y hay una lucha interior entre el alma y el espíritu, todo eso lo sabemos, porque el alma quiere carne, el alma quiere mundo, pero el espíritu, ¿qué quiere? A Cristo, a Dios, hacer su voluntad, vivir para Él. Pues tenemos, hermano, entender todas estas cosas. Gloria a Dios, cuando el alma se adhiere, o sea, se apega a Él, a Dios, al Señor, con intensos afectos. Esto, hermano, una vida así de comunión con el Señor, eso echa fuera y no permite la entrada de aquellas causas, de aquellas cosas que provocan debilidad e indisposición o decadencia espiritual, desánimo, tristeza, aflicción, tantas cosas que vienen. Entonces, y que a muchos hacen caer de la gracia, hermano, que muchos han caído bíblicamente y en lo natural nosotros hemos visto, bíblicamente y presencialmente, más claro, hemos visto personas que han caído, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Examinarnos, dice Pablo, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Entonces, examinémonos y preguntémonos cada uno, ¿hemos descubierto en nosotros decaimiento, hermano, en la vida espiritual? ¿Hemos, hermano, descubierto decaimiento en la gracia en que estamos? Amuertamiento espiritual. Por ahí alguien me criticó esa palabra. Uy, amuertamiento, eso se oye muy feo. Pero ¿cómo se le puede decir a una persona que decae su semblante, que ya no quiere congregarse, que ya no quiere orar? Hermano, está entrando en muerte espiritual. ¿Y cómo le podemos llamar? Amuertamiento. ¿Qué más? Frialdad, adormecimiento, algún tipo de tontera y de insensibilidad espiritual. Entonces, algo que nosotros debemos examinarnos cada uno y darnos cuenta si estas cosas están ocurriendo en nuestra vida. Hemos descubierto lentitud en el ejercicio de la vida cristiana. Por ejemplo, nos dicen hay que orar por tal y tal cosa. Ah, bueno, pero no, más tarde. Resulta que más tarde se nos olvida. Entonces, todas estas cosas nos debilitan. Todas estas cosas hacen que venga la decadencia espiritual. Recuerde que por ahí comenzamos con la decadencia. Cuando hay lentitud en el ejercicio de la vida cristiana, lentitud para llegar al culto. Bueno, ahora ya no podemos llegar porque lo hacemos desde nuestras casas, pero muchas veces la lentitud para conectarnos. Bueno, hermano, de todas maneras, todas estas son cosas que se van manifestando y la persona va decayendo, la persona se va desanimando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si hay algo de esto en nosotros, ¿qué necesitamos? Recuperarnos de estas enfermedades que son peligrosas, hermano. Peligrosas, hermano, porque así comienza.
Y ya sabemos que lo primero que el enemigo le quita al cristiano es la oración. La oración es lo primero que el enemigo le roba al cristiano. Entonces, necesitamos recuperarnos de estas cosas. Y no existe una mejor manera de ser sanado y librado de todas estas cosas que no sea obtener una visión fresca de la gloria de Cristo. Una visión fresca. Poder entender todas estas cosas que hemos venido viendo. Tenemos que estar en Cristo, obedeciéndole, haciendo su voluntad, esforzándonos, porque no es fácil, no es fácil. Lo que hay que hacer es, como dijo el Señor, negarnos a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, hermano. Eso es lo que nos dice la palabra. Es la mejor manera para ser librado de todas estas cosas, hermano, poder ver una visión, poder ver la gloria de Dios por la fe. Repito que ahí la fe juega un papel importante, por la fe. Entonces, poder contemplar constantemente a Cristo, su gloria. Hermano, estas cosas ejercen en el cristiano un poder transformador. Poder transformador, recuerde que transformados cada día, transformados. Un poder transformador que revive todas las virtudes de Cristo en nosotros, hermano, y es el único socorro en este caso, hermano, cuando se manifiestan todas estas cosas de debilitamiento, es volvernos, hermano, volvernos al Señor de todo corazón. Entonces viene otra pregunta, que cada uno tenemos que tomarla para uno mismo. Yo la tengo que tomar para mí, usted la toma para usted. Entonces, ¿qué tanto ocupas tus pensamientos en meditar en la gloria de Cristo? ¿Qué tanto los ocupo yo? ¿Qué tanto procuráis imitarle al Señor? ¿Qué tanto le manifiestas tu amor y tu adoración? ¿Qué tanto profundizas en el estudio de su palabra, de su obra? Hermano, a través de escudriñar las escrituras, de escudriñarlas y de reflexionar, de meditar en la palabra, eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, la vida cristiana no se vive simplemente siguiendo una serie de reglas o creyendo una serie de doctrinas, porque las doctrinas son importantes. La doctrina es indispensable. Si una persona no tiene doctrina, pues no puede, hermano, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a perseverar? Hermano, pero para una vida cristiana vigorosa, la vida cristiana práctica consiste, con esto termino, consiste en una comunión constante con Cristo. Es estar en Él. Recuerde el poco de versos que leí, que son más de 200 hay en los escritos del Nuevo Testamento. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Fuimos salvos en Cristo. Fuimos bautizados en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Hermano, una cantidad, entonces es en Cristo. Dice, por estar en Él, estamos espiritualmente vivos, hermano. Sin Cristo, hermano, estamos muertos. O están, hermano. Y así estamos nosotros, dice la Biblia. Estamos muertos en delitos y pecados, hermano. Entonces, en Él estamos espiritualmente vivos y solo en comunión con Él, perseverando en esa comunión con Él, miramos ya permanecer en la vida, hermano. Si el pámpano no permanece en la vida, hermano, no puede dar fruto. Y saber también que muchas veces se piensa que fruto solamente es ganar almas. No, hermano, fruto es
un fruto de vida espiritual, viviendo para el Señor, sirviéndole al Señor. Hay mucha gente que le sirvieron al Señor y no ganaron almas, como Isaías, hermano, como Jeremías, pero dieron fruto, predicaron, enseñaron, fueron testimonio. Entonces no solamente el fruto es ganar almas, hermano. Entonces solamente es en comunión con el Señor que podemos estar saludables, vigorosos y vivos espiritualmente. Que para eso nos llamó el Señor, hermano. Entonces, espero que haberme hecho entender, hermano, lo que es sencillo, lo que tenemos que prestar atención, estar atentos a la palabra del Señor. Entonces tenemos peticiones. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y a orar por estas peticiones. Aquí yo voy a nombrar. Tenemos por sanidad a Delia Gómez, por sanidad. Tenemos a Héctor Cardoso también por sanidad. Margarita Díaz, a Lorena Sadot, pues son las así más recientes. Y tenemos también un problemas que hay por tierra y por agua en el departamento del Cauca. Esos problemas sabemos que no solamente allá los hay, pues por toda la nación. No solamente por toda la nación, sino por el mundo entero. Hay gentes que se pelean por las tierras, se pelean por las aguas, y eso ya en el tiempo bíblico. Todavía nosotros nos damos cuenta de Isaac, como tocaba que pelear por los pozos de agua. Los filisteos lo habían cerrado, los habían tapado. Bueno, todas estas cosas que dice la Biblia, que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, oremos, hermano, démosle gracias al Señor y vamos a clamar por estas peticiones. Maravilloso Dios, bendito y soberano Rey de gloria. Oh Padre celestial, tú eres poderoso. Tú eres santo, bendito Rey del cielo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor, de muchas maneras, Dios del cielo. Yo te ruego, Señor, Padre amado, que esta palabra, Señor, no quede volando en los aires, que esta palabra, Señor, pueda implantarse, Señor, en nuestro espíritu, que esta palabra, Señor del cielo, pueda afectar, Señor del cielo, nuestras vidas, pueda producir en nosotros, Señor, ese fruto para el cual la envías, Señor. Gracias te damos, poderoso Dios, y clamamos también, Señor del cielo, por estas personas, Señor, que se han comunicado, pidiendo oración, Señor, por sanidad. Hay muchas otras, Señor del cielo, de las cuales, Señor, Padre amado, hay testimonio de que ya han sido dadas de alta, Señor, han salido de los hospitales, de las clínicas, están en recuperación. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios del cielo, Padre, que no solamente nosotros hemos orado por ellos, hay también muchas personas, congregaciones que oran por los enfermos y que tú respondes a ese clamor, a esa oración de nosotros, de todos, Padre amado. Yo te doy gracias por esa respuesta, Dios del cielo, y vengo a clamar por estas personas que acabo de nombrar, Señor. Oh Dios del cielo, y por otras que están escritas en esta lista y que ya tú las conoces, Señor, y que yo he puesto mi mano, Señor, sobre esta lista en esta hora. Padre amado, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, Señor, cualquiera que sea. Tú las llevaste todas, Señor, en la cruz del Calvario. Cargaste con todas las plagas, con todas las pestilencias, Señor. Nuestro sanador, dice tu palabra, que por tu llaga nosotros fuimos curados, Padre. Yo te alabo, te doy gracias, bendito Dios. Clamamos, intercedemos una vez más por todas estas personas, bendito Rey del cielo, y también, Señor, clamamos misericordia, Señor del cielo, por estas personas que están en conflictos, que están, bendito Rey del cielo, en guerras, en pleitos, en contiendas.
Oh soberano Dios, por tierras, por posesiones, Señor, por fuentes de agua, bendito Rey del cielo, Padre amado, yo te ruego, Señor, que conforme a tu misericordia, bendito Rey del cielo, seas tú quebrantando, Señor del cielo, Padre amado, todo pleito, toda contienda, toda guerra, toda violencia, porque han habido muertos, Señor, han habido personas desaparecidas, Dios de los cielos, Padre amado. Oh soberano Dios, a causa, Señor, de estos conflictos, Padre, tú eres, bendito Dios, el creador del universo. Eres el que sustentas todas las cosas, Señor, por tu bendita palabra de poder. Yo te ruego que tú seas obrando, Señor, manifestándote de una manera gloriosa, Señor, de una manera sobrenatural. Tú eres, Señor, el juez del universo, poderoso Dios, y el único que juzga, Señor, con justo juicio y que le das a cada uno, Señor, Padre amado, conforme a sus obras. Hoy te rogamos, Señor, que tengas compasión, que tengas misericordia de estas gentes, bendito Rey del cielo, muchos de ellos, bendito Dios, son víctimas, Dios del cielo, Padre amado, inocentes de todas estas cosas, soberano Dios. Padre, yo te ruego que de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa, tú te manifiestes, Señor, Padre amado, dando, Señor, una solución, una respuesta, poderoso Dios, Padre amado, para todas estas cosas que estamos viendo en nuestro país, Señor del cielo, en nuestra nación y en todas las naciones, Padre. Tú eres el creador, el dueño del universo. Yo te ruego que tomes control, Señor, de todas estas pleitos, Señor del cielo, de todas estas guerras, Señor del cielo, y que traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, a los corazones, Padre. Yo te alabo, te doy la honra y la gloria, la adoración y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga. Les deseo una feliz noche, felices sueños y una buena disposición para que mañana a las 7 de la mañana estemos nuevamente en tiempo de clamor. Dios les bendiga, hermanos.